vamos a empezar en este caso con lo que vimos ayer por la noche, porque tuvimos un partido que a priori podía ser muy interesante. Ese Betis Atlético de Madrid, dos equipos que luchan por las posiciones de arriba. Pero es cierto que al final hace un partido, por qué no decirlo, un poco decepcionante. De hecho, vamos a empezar ya viendo ese 0-0 que tuvimos en el día de ayer. Como digo, no ha sido el partido, bueno, pues más interesante, porque honestamente, pues no lo ha sido. Pero bueno, al final nos quedamos con que el Betis fue algo superior en la primera parte y con que el Atlético de Madrid fue algo superior en la segunda. Pero si hacemos el partido y el resumen general, a ver, es un 0-0 absolutamente catedralicio. O sea, el partido no dio para que ningún equipo acabase ganando. Solo de hecho, es que solo hay un tiro a puerta en el partido, que es un remate de cabeza de Mario Hermoso en la segunda parte. Evidentemente con tan poquito, pues hay muy poco. Es que hay muy poco que poder señalar. Pero bueno, entendemos que evidentemente que el partido en las condiciones en las que estamos pues es inicio de temporada. Todavía a los equipos les tienen que coger la mejor forma física posible. Bueno, digamos que se puede entender el 0-0, pero aún así, pues un Betis Atlético todos esperamos que sea pues uno de los partidos más importantes de la jornada, más divertido. Y la verdad es que como cierre de ayer domingo, pues hay que ser sincero y decir que no fue el partido más apasionante. De hecho, me parece casi más interesante poner un vídeo, la verdad, que de la entrevista de Isco ayer en Dazón, que creo que sacó temas muy interesantes y de los que creo honestamente que tenemos que hablar. De hecho, lo voy a poner ya por aquí. Aquí lo tenemos. Lo ponemos en pantalla completa, creo que se ve perfectamente. Se ve un poquito cortado por arriba, pero no es importante. Pero vamos a escuchar la entrevista ayer de Miguel Quintana en el programa de Dazón al final del encuentro a Isco Alarcón. Pero esto nos habla precisamente, yo creo, de la personalidad que tiene Isco, ¿no? De venir Aquí están hablando de de haber Isco estado antes de jugando empezar la poco entrevista. Aquí en lo los vemos últimos acercarse tiempos y ya de verdad coger la junto manija con del equipo y Capi, también un cargarse la jugador responsabilidad a las muy espaldas, importante en la ofrecerse, historia ser tan del participativo como estaba beticismo. diciendo Alberto. Creo que nos habla mucho del tipo de jugador que es y del buen resultado que le puede dar al Betis desde el inicio. Le está regalando los oídos, te va a escuchar enseguida porque le tenemos aquí con nuestro queridísimo Capi. Aquí tenemos a Isco Alarcón y a Capi, una leyenda del Real Betis Balompié. Esperemos una futura leyenda también del Betis. Ponte conmigo a mi izquierda, Isco. Lo primero que te quiero preguntar, Isco, ¿cómo de cómodo te sientes? Porque ya sé que cómodo estás, pero ¿cómo de cómodo te estás viendo en este regreso a la élite? Bueno, me estoy encontrando bien, la verdad que estoy muy contento Habla de timidín, llegar Isco aquí a un club hablando un como poco el Real tímido. Betis. La acogida de la afición, de los compañeros, del entrenador está siendo muy buena y la verdad que me siento muy feliz, con ganas de demostrar, con ganas de ayudar a mi equipo y bueno, estamos empezando y ojalá vaya todo de maravilla. ¿Estás al 100% o todavía puedes más? Estoy mejor de lo que esperaba, al final es mucho tiempo sin competir, pero bueno, me estoy sintiendo bien, todavía yo creo que me quedaba más fuerza, me quedaban piernas, pero bueno, el míster me está cuidando, contento y nada, hay que seguir y ojalá podamos disfrutar todos y hacer un año muy bueno. ¿Qué tal, Isco? Decía antes el míster que te encuentra físicamente bien, que te... Básicamente, aquí, bueno, pues eso lo había escuchado. Le preguntaron a Isco que qué tal se sentía. La verdad es que estamos viendo a Isco bastante bien, a un nivel. Yo lo diría que sobresaliente. Creo que a veces se está exagerando un poco con el nivel que está dando. Pero sí que es cierto que Isco podía dejar muchas dudas después de tanto tiempo sin jugar. Y él mismo lo decía: estoy mejor de lo que esperaba. Y honestamente, está mejor de lo que yo mismo pensaba que iba a demostrar Isco en las dos primeras jornadas. En estos dos primeros partidos seguramente ha sido de lo mejor del Betis, porque en el primer partido a mí me pareció el mejor junto con Marroca, y creo que en este segundo, en el día de ayer, luego lo comentaremos, pero es muy posible que se lleve una de las estrellas del partido. Te ve activo. Quiero hablarte de la parcela también mental, ¿no? De cómo has trabajado, de ese recuperar el entusiasmo, de recuperar la ilusión. Si hay también un trabajo, además del físico, si hay también un trabajo mental, ¿no? A la hora de afrontar un reto como este. Sí, la verdad, bueno, como he dicho otras ocasiones, he pasado momentos complicados. Al final decidí parar un tiempo porque
lo necesitaba reciclarme un poco mentalmente. He contado con ayuda familiar, con ayuda psicológica y bueno, al final la salud mental es importantísimo, tenemos que darle más conocimiento a eso y bueno, ahora muy contento, con ganas de seguir, como ya he dicho antes, de demostrar y al final pues mi pasión es el fútbol y contento de seguir disfrutando de mi profesión. Isco, sobre esto que decías, ¿por qué sentías que necesitabas esa ayudita, ese apoyo? Bueno, había pasado momentos complicados con todo lo que me ha pasado, que ya lo conté, luego pasó lo de mi fichaje que se frustró en Alemania y era... Es que recordamos que Isco estuvo muy pero que muy cerca de fichar por el Unión Berlín en Alemania. O sea, Isco ahora mismo podría estar jugando en un equipo Champions, como es el caso del Unión Berlín, que este año juega la máxima competición europea y por prácticamente nada su fichaje no se acabó concretando. Muchas cosas malas, de hecho tenía bastantes ofertas, pero sentía que no estaba preparado y bueno, me he reciclado, he trabajado física y mentalmente y ahora estoy preparado y con ganas de jugar al fútbol, que es lo que me gusta. Ya has llegado al club de Capi, que no está nada mal, ¿eh? Yo estoy súper contento. Bueno, básicamente eso era lo más importante, a lo que quería poner de lo de Isco Alarcón. Y me parece muy importante, ¿no? Mucho de lo que comenta Isco, ¿no? Que muchas veces lo hemos criticado y creo que también hay que decirlo que varias veces con razón, porque no se estaba encontrando en su mejor momento, ya llevaba demasiado tiempo sin aparecer, luego ficha por el Sevilla y dura unos meses y se tira mucho tiempo sin competir. Iba a fichar por el Unión Berlín y no acaba fichando. Y bueno, acaba de volver a jugar este fin de semana su segundo partido. El pasado su primero con el Real Betis Balompié. Pero es que llevaba sin jugar pues casi 8 meses o por ahí. Y vemos lo importante de lo que está diciendo, ¿no? Al final el hecho de la presión que siempre ha tenido, de encontrarse con su mejor versión, que ha tenido incluso que tener ayuda psicológica para pasar ese mal tramo, que ha tenido que tener esos meses sin jugar en ningún equipo para poder descansar. Bueno, cosas que creo que son muy importantes, que normalmente no se hablan y que bueno, que muchas veces la exigencia de lo que la afición le pide, nosotros principalmente como aficionados al fútbol le pedimos a jugadores como Isco, que su talento es innegable, nunca lo ha perdido. Bueno, pues que también es complicado, ¿no? Para los jugadores pues tener que asumir toda esa presión, saber que puedes dar más y en este caso pues no darlo básicamente porque no te encuentras en un buen momento, ¿no? En cualquier caso, pues creo que es muy importante ver estas palabras de Isco Alarcón, que como digo, acaba de llegar ahora al Real Betis y parece que se está encontrando en un muy buen momento a nivel físico, que incluso aún le queda un poco más. Y ojo, seguir recordando que Isco es uno de los jugadores más talentosos que tenemos en el fútbol español, de los jugadores españoles que mejor pinta tenía en su momento. Recordamos que ganó un Golden Boy, todo lo que hizo con el Málaga, con el Real Madrid posteriormente ganando en las Champions. Así que bueno, creo que cuando hablamos de Isco Alarcón tenemos que hablar de un jugador que, ¿por qué no?, volver a confiar y pensar que va a volver a ser uno de los mejores jugadores de España. Imaginad cómo puede ser jugar esta Eurocopa en este próximo verano y que Isco Alarcón vuelva a la selección española. Yo creía que era algo realmente lejana esta posibilidad, pero ojo que no se acabe dando, la verdad. Bueno, en cualquier caso vamos ya con lo que fue el partido, pero es que como digo, no tuvo demasiado, al final fue un 0-0 como he dicho al principio, muy claro, ninguno de los dos equipos hizo suficiente como para poder llevarse el encuentro, pero bueno, habrá que poner las medallas, ¿no? O más bien las estrellas y las cruces como solemos hacer. No va a ser fácil lo de las estrellas porque como digo, no hubo grandes actuaciones destacadas, pero sí que como he dicho, una se la tiene que llevar Isco Alarcón, porque en esa primera parte fue de los que más lo intentó, apareciendo muchísimo, muchas veces metiéndose entre Marruca y Guido para tener mucha presencia dentro del campo, intentando encontrar ese hueco a la espalda de Llorente, de Paul y Lemar, ¿no? Entre los centrocampistas y los defensas del
del Atlético de Madrid. Yo creo que estuvo realmente participativo, se nota que el equipo lo hace suyo. Cuando Isco juega se nota que está jugando y eso creo que es lo más importante para un jugador como Isco, que ayer tuvo una de las ocasiones seguramente más claras del partido con un disparo desde fuera del área, pero que no acabó dentro de la portería de Jan Oblak. Otra estrella para mí del partido de ayer se la voy a dar a José Pérez. Creo que su encaje en el Real Betis está siendo realmente bueno, ya lo demostró cuando llegó en invierno, en la pasada temporada, como fue uno de los mejores del equipo. Y creo que en este inicio también está siendo bastante importante. Tuvo para mí la mejor ocasión directamente de la primera parte, tampoco fue entre los 3 palos, pero fue uno de los jugadores que más lo intentó en el día de ayer. Y creo que ahí es un jugador que se puede hacer notar bastante para el Real Betis. Sabemos que además Juanmi se ha ido, que lo veíamos antes además. Que, es verdad, porque lo tenemos, si no me equivoco, aquí. Básicamente, como Juanmi se había marchado en este caso a Arabia Saudí. Y creo que ante esa salida de Juanmi sí que puede ser realmente importante a José Pérez, que creo que este año va a ser titularísimo, vamos. Y como la salida del partido, he dudado un poquito más, porque creo que Pablo Barrios cuando entró en el descanso lo hizo realmente bien, fue de lo mejor del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, como digo, cambia con su entrada en el partido. No lo valoré de esa forma tan positiva el otro día, en el partido de la primera jornada, y creo que ahora sí que le voy a dar esa estrella. Estaba entre Pablo Barrios y Mario Hermoso, que creo que de los titulares fue el jugador más destacado. Pero bueno, como creo que cuando Pablo Barrios entra, cambió el partido, la estrella del encuentro, en este caso sí que se la voy a dar a él. Como digo, la cena ha sido fácil porque el partido pues no destacaron tanto. Quizá la otra yo creo que Guido o Mario Hermoso se podrían haber dado una estrella, pero en fin, tampoco fue para tanto. Cruces, pues honestamente sí que tenemos bastantes más viendo el partido de ayer. Yo la primera se la voy a dar a Borja Iglesias. Se la voy a dar a Borja porque creo que Borja está pasando por un momento bastante negativo. Recordamos que era uno de los delanteros que siempre se ha pedido para la selección española, un jugador además pues con muchísimo carisma, seguramente de los más queridos en nuestro país, que siempre ha estado muy concienciado con todas las luchas sociales y demás, ¿no? Tanto con el tema de la violencia de género, como el tema de, no sé, de la homofobia. En fin, siempre ha estado metido en todas estas peleas. Y bueno, creo que hace una labor muy importante en ese sentido. También ha sido muy querido de lo futbolístico porque es un jugador que transmite alegría y demás. Pero es cierto que no está pasando su mejor momento en lo que a lo futbolístico se refiere. Ya no me gustó nada su partido en la primera jornada. Y creo que ayer, honestamente, también estuvo bastante regular. Más cruces del partido de ayer, que como siempre ponemos 3, pues yo creo que una se la tenemos que dar sí o sí a Marcos Llorente. O sea, Marcos Llorente ayer era uno de los sustituidos al descanso. De hecho, Pablo Barrios entra en su lugar y creo que el equipo mejora muchísimo cuando entra Pablo Barrios en esa posición. De hecho, Pablo Barrios no fue titular porque llegaba con alguna molestia al partido, pero es que aún así cuando entró fue de lo mejor. Por eso la estrella que le hemos puesto antes, pero en detrimento de un Marcos Llorente que a mí personalmente no me gustó nada, pero nada. Y la última cruz del partido va a ser para un jugador que a mí me encanta, pero que ayer tampoco me gustó, que es el caso de Yanis Carrasco. Carrasco es un jugador que en el Atlético de Madrid es muy importante porque en un equipo que muchas veces se le cataloga de defensivo, aunque creo que no lo es tanto. Carrasco es el jugador que siempre estira por banda izquierda. O sea, la banda izquierda es totalmente del belga. Sabemos que es un jugador diferencial, que aunque tenga que hacer esa labor de carrilero izquierdo a nivel defensivo, en ataque se convierte en un extremo y es un jugador pues que tiene mucha habilidad, mucho regate. Muchas veces es el jugador que le da verticalidad al juego del Atlético de Madrid. Y ayer no solo no dio esa verticalidad, sino que esas veces que intentó combinar con sus compañeros o irse de Savali, por ejemplo, pues directamente Savali, el lateral derecho del Betis, le negó cualquier oportunidad ofensiva. Y creo que su partido en general dejó bastantes, pero que bastantes dudas. Por eso yo esa cruz se la tengo que dar a Yanis Carrasco, junto a Marcos Llorente y a Borja Iglesias. Y las estrellas del partido, pues como le he dicho antes, a José Pérez, Isco Alarcón y Pablo Barrios. En cualquier caso, partido de 0-0, muy, pero que muy claro.
Vamos a otro partido que sí que tiene bastantes más cosas que comentar. Se jugó justamente antes que este, y es el del campeón actual de la Liga Española, el Fútbol Club Barcelona, que se medía ante el Cádiz. Importante sacar los 3 puntos para el conjunto culé, porque recordamos que la primera jornada sufrió ante el Getafe, donde al final tan solamente pudo sacar un punto de su visita a Madrid. Y este partido encima, pues bueno, se venía pues sin Rafinha, que estaba expulsado, Xavi tampoco podía estar en el banquillo, y bueno, pues con las bajas que ya conocíamos de Ronald Araujo también, ¿no? Vimos bastantes cosas a comentar en ese 11 del Fútbol Club Barcelona. Para empezar, un cambio de formación muy clara. Vimos una defensa de 3, no como la habitual que hace Xavi, que al final es una defensa de 4, pero donde al final Valde acaba subiendo y no son 4. Lo de ayer fue una defensa de 3 de forma muy directa, con Frenkie de Jong en ese perfil izquierdo, Christensen en el centro y Koundé en la derecha. Luego Valde y Lamine Yamal como carrileros o extremos, básicamente. Luego los 4 del centro del campo, con Gundogan, Romeo, Gavi, Pedri, y arriba Robert Lewandowski. Lo más destacable, evidentemente, que Frenkie de Jong jugase en esa posición de central, básicamente porque es un jugador que sacando la pelota es muy importante, y así lo dijo Xavi después en rueda de prensa. Y sobre todo, Lamine Yamal. Había esa gran duda que ante la venta de Dembélé y la expulsión de Rafinha en la jornada pasada, pues qué jugador iba a conseguir ocupar ese puesto de extremo, de jugador que le da esa verticalidad al Fútbol Club Barcelona. Y quizá para sorpresa de bastantes, fue Lamine Yamal, tan solamente con 16 años, jugador titular en el Fútbol Club Barcelona más joven de la historia, así que casi nada en ese sentido. Y bueno, se antepuso a Abde, se antepuso a Ansu, se antepuso a Ferran, y él acabó siendo el jugador titular. Y lo cierto es que lo hizo bastante, pero que bastante bien. Sobre todo en la primera parte, donde al Fútbol Club Barcelona le costó una barbaridad circular con velocidad. De hecho, a mí la primera parte del Fútbol Club Barcelona me parece horrible, me parece honestamente nefasta. Pues creo que ahí estuvo realmente bien. Lamine Yamal, prácticamente de lo poquito destacable que hubo del Fútbol Club Barcelona en esa primera parte, junto a Ter Stegen, supongo, que al final la ocasión más clara de la primera parte la tiene el Cádiz, en un robo de Roger Martí, que se queda mano a mano con Ter Stegen, y tanto mucho acierto del alemán por una parte, porque saca una mano espectacular en ese 1 para 1, como desacierto del delantero del Cádiz, de Roger, que realmente son ocasiones que tienes que definir sí o sí, son acciones de gol o gol. Y en este caso, pues bueno, desacierto del delantero, acierto del portero culé. Y fue la ocasión más clara de la primera parte, básicamente. Luego en la segunda, yo creo que el Cádiz aguantó bien. Ahí apareció un Jeremías Ledesma espectacular, que como veis, a pesar de perder 2-0, tiene un 9 en la valoración del partido, según SofaScore. O sea, eso ya habla muy bien del partidazo que hizo Jeremías Ledesma. Y sobre todo, como digo, un Cádiz que aguantó muy pero que muy bien durante el encuentro. Ya Xavi, o en este caso su hermano Óscar Hernández, sacaron toda la artillería en la segunda parte. Entró Ansu, entró Abde, entró Ferran y demás. Y ya el Cádiz aguantó hasta el minuto 82, que fue cuando consiguió el Barça marcar ese 1-0 a través de un pase espectacular de Gundogan y una aún mejor definición de Pedri. Luego ya el 2-0 pues no tiene demasiada importancia, porque era con el Cádiz volcado hacia el ataque. De hecho tuvieron alguna ocasión para incluso marcar el empate a 1 a través de Darwin Machís, que entró en la segunda parte, no fue titular en el atacante venezolano en el día de ayer. Y bueno, sí que hubo alguna ocasión de ese empate a 1, pero bueno, ya con el Cádiz yendo totalmente al ataque, el Fútbol Club Barcelona aprovechó los espacios y Ferran Torres marcó el 2-0. Pero como digo, un partido que por el resultado podría parecer más o menos fácil para el Fútbol Club Barcelona, pero para nada lo fue. Y un día más que el Fútbol Club Barcelona, con esos bloques bajos que se le encierran mucho atrás, que el objetivo es tirar contragolpe y demás, le volvió a costar una barbaridad. Y como digo, 82 minutos tuvieron que pasar para que el Fútbol Club Barcelona pudiese adelantarse en el marcador. En cualquier caso, victoria muy importante en el primer partido en su nuevo estadio, ya que recordamos que el Fútbol Club Barcelona no va a poder jugar en el Camp Nou este año. Y de hecho el estadio, hay que decir que no se vio en las mejores condiciones. Creo que el hecho de ese viaje a Montjuic, el Fútbol Club Barcelona le puede costar caro esa temporada, porque no me parecieron las vibras de la mejor afición, honestamente, animando al Fútbol Club Barcelona en el día de ayer.
Se nota que el Camp Nou siempre ha sido un estadio donde intimidaba muchísimo a los rivales, y evidentemente pues en Montjuic no va a pasar lo mismo como ya se vio en el día de ayer. Las estrellas del partido, hay una que es muy clara, que es el MVP del encuentro, sin ninguna duda, Jeremías Ledesma. O sea, mantiene vivo al Cádiz, básicamente. No sé si acabaron siendo 7 o 8 paradas al final en el día de ayer. Muchas de mérito, porque le hace una Lamine Yamal absolutamente increíble. Le hace de otra también brutal. Hay otra mano que le saca, no me acuerdo si es a Lewandowski o a Pedri, pero también bastante bueno. En general, lo de Jeremías Ledesma ayer fue tremendo. O sea, no se entiende que el Cádiz aguanta hasta el minuto 82 vivo, sin el portero argentino, que ya fue el mejor portero o uno de los mejores porteros de la temporada pasada en la liga, y este año seguramente va por el mismo camino. Las dos estrellas pues van a tener que ir para Pedri, no solo por el gol, creo que al final fue uno de los jugadores que más lo intentó durante todo el encuentro. De hecho, en la primera parte junto a Lamine Yamal fue el que estaba intentando dar pases filtrados, buscando a Robert Lewandowski constantemente en estos desmarques, en buenos centros. En fin, creo que Pedri fue la estrella del FC Barcelona ayer, y al final un jugador que se nota que jugando en espacios reducidos te puede marcar la diferencia, como también te la puede marcar Ilkay Gundogan. Al final, solo por ese primer gol, la asistencia del alemán, en general su partido es bastante completo, pero mejoró mucho en la segunda parte, y al final esa valoración de 8,8, quizá algo exagerada, pero hace entender el buen partido pues del flamante fichaje del FC Barcelona esta temporada. Sabemos que el Ilkay Gundogan iba a ser muy importante, ya sea como asistidor o ya sea como llegador. Ayer quizá en una posición pues más retrasada de lo que a él le gustaría, pero también acabó convirtiéndose muy importante. Y bueno, esa combinación entre Gundogan y Pedri para el primer gol tenía que merecerse dos de las estrellas del partido. Como digo, Lamine Yamal creo que podía tener una estrella perfectamente, fue el desequilibrio del FC Barcelona ayer. También Fali, quería mencionar a Fali porque Ledesma fue importante en la resistencia del Cádiz, pero Fali también lo fue. No al nivel de Ledesma, pero sí que fue muy importante, y también quería mencionar a Fali en ese sentido. Y como cruces del partido, a ver, creo que podemos tener varias. La primera de ellas, y yo la tengo bastante clara, es Alejandro Balde. O sea, Alejandro Balde ayer está realmente mal. O sea, igual que Lamine Yamal dio mucha profundidad por derecha con muy buenas acciones, Alejandro Balde lo vi en izquierda, sí aportando esa profundidad, dando muy alto, pero no creo que tuvo su partido a nivel ofensivo más importante. Y luego encima, la ocasión más clara del Cádiz, en la que he dicho antes de Rullet, que para Ter Stegen, viene de un fallo absolutamente clamoroso suyo, que es el que pierde la pelota y deja al delantero del Cádiz solo contra el portero azulgrana. Por lo tanto, Balde tiene que ser una cruz catedralicia en el día de ayer. En esa misma jugada, Rullet fue la ocasión más clara del partido, así que la cruz se la tengo que dar a él. Honestamente, yo creo que Rullet ayer estuvo bastante, pero que bastante mal. Al final, el Cádiz, con su planteamiento, el objetivo es tener una o dos ocasiones en el partido, y esas que sean claras hay que meterlas. Rullet la tuvo y no la metió. Entonces, para mí, se tiene que llevar la cruz. Y la tercera cruz sí que me deja más dudas. Porque quizá es cierto que Lewandowski tampoco tuvo un buen día ayer. Se va a llevar la cruz, pero da la asistencia del 2-0. Entonces, no sé. Estoy entre Lewandowski y Javi Hernández. Creo que se la voy a dar a Javi Hernández ayer. Ledesma salva la ocasión también de Lamine Yamal, y viene propiciado de un fallo de Javi Hernández, que era la ocasión que tenía que haber sido para el 1-0. Aquí no es desacierto de Lamine Yamal en el golpeo, sino que Ledesma hace una de las grandes paradas del campeonato. Y mira que solo llevamos 2 jornadas, pero Ledesma ya ha hecho una de las paradas que al final de liga se va a recordar seguro, en este caso Lamine Yamal. Y creo que Javi Hernández no estuvo del todo bien. Como digo, también quizá puede ser a Lewandowski, pero bueno, por dar la asistencia de ese 2-0, en esa peinada hacia Ferran Torres, pues lo voy a salvar en ese sentido. Pero Robert Lewandowski tiene que entonarse, porque ya la temporada pasada no acabó de la mejor forma. Su segunda vuelta fue algo decepcionante. La primera fue sobresaliente, de casi mejor jugador de la primera vuelta, está claro. Lo que le hizo convertirse además en máximo goleador. Pero el postmundial le costó. En este inicio de temporada también le está costando, la verdad. Así que bueno, pequeña advertencia, pero de momento no se va a llevar la cruz.
Así que como estáis viendo, cruces Javi Hernández, Rullet y Alejandro Valde, medalla del partido y para mí bastante clara, Ilkay Gundogan, Pedri y Jeremías Ledesma. Así que bueno, ya hemos comentado lo del Atlético de Madrid, lo del FC Barcelona y queda de los equipos de arriba, evidentemente, lo del Real Madrid. En este caso, en una visita a Almería, en lo que ha sido para mí seguramente pues el partidazo de la jornada. O sea, ver este partido desde el minuto 0 hasta el 90 fue una gozada. O sea, dos equipos ofensivos, incluso a nivel táctico seguramente demasiado ofensivos. O sea, veías el partido y era un partido donde las defensas estaban cometiendo bastantes errores y los ataques sin embargo estaban brillando mucho más. De hecho, el partido de Sergio Arribas es bueno, el de Adrián Embarba es bueno, Ramazani también hizo buenas cosas. El Real Madrid atacando con los laterales muy altos, con Bellingham brillando, Vinicius marcó, Rodrigo se movió bastante bien. Como digo, creo que fue uno de los partidos más importantes, en este caso este se jugó el sábado. Y bueno, creo que en general ha sido uno de los partidos más divertidos de estos 18 que llevamos de momento esta temporada en la liga. Un encuentro donde Almería salió sin ningún miedo y empezó adelantándose con gol de Sergio Arribas, que fue titular jugando desde la media punta. Y el exjugador del Real Madrid se lo tomó personal, lo de jugar ante el Real Madrid, la típica, la de la ley del ex, como siempre se comenta, casi siempre ocurre. Y como digo, creo que tardó el Real Madrid realmente poco. De hecho, lo tengo por aquí y voy a mirarlo porque lo tengo en los apuntes del partido. En el minuto 3 es cuando se adelanta Sergio Arribas, o sea, en 2,5 fue, si no me equivoco además. Y Almería insistió, siguió jugando de forma ofensiva, siguió buscando esos goles. Pero lo cierto es que el Real Madrid, en ese duelo de dos equipos muy ofensivos, se acabó anteponiendo. Primero con Jude Bellingham. Hay que decir que el primer gol es verdad, que es con bastante suerte, de rebote, con polémica sobre si había fuera de juego, sobre si incluso en el control de Bellingham podía haber mano. Pero bueno, el primer gol de Bellingham en la liga ya fue un tanto extraño, por qué no decirlo. Y el segundo lo ha sido aún más, pero los goles en cualquier caso cuentan todos de la misma forma. Y luego ya en la segunda parte, el Real Madrid en Almería siguió teniendo sus tramos de peligro, tanto al final de la primera parte como al inicio de la segunda. Pero creo que Jude Bellingham volvió a marcar la diferencia. O sea, en el minuto 60, en una jugada que parecía que no iba a ir a nada, Kroos pone un balón espectacular y Bellingham llegando desde segunda línea, rematando de cabeza, ponen 1-2. Es verdad que Maximiano falla en la salida porque sale, y cuando un portero sale de su portería tiene que hacerse con el balón. En este caso Bellingham se le anticipa realmente bien. Pero bueno, 1-2. Y luego ya Vinicius puso el 1-3. En lo que parecía que había sido un golazo al principio. De hecho yo en Twitter comenté, dije vaya obra de arte había hecho Vinicius a un pase de Bellingham precisamente. Pero luego vimos como en su disparo la pelota toca en Chumi y el balón acaba entrando. Pero en cualquier caso, bueno, buen partido del Real Madrid, como digo, ofensivamente más importante que a nivel defensivo, porque creo que ambos equipos concedieron muchísimas ocasiones. Pero bueno, evidentemente hay un nombre propio, que es de lo que todo el mundo está hablando, que la portada del directo era para en el día de hoy, y es que como no puede ser de otra forma, Jude Bellingham está brillando y de hecho voy a ponerle ya la primera escena del partido y luego se pueden debatir las demás, porque lo de Bellingham en el día del sábado es que fue espectacular. No sé si fue mejor su partido del sábado o el de la primera jornada frente al Athletic. A mí me gustó más el del sábado, honestamente. Y es que creo que es el fichaje de la liga. O sea, lo de Bellingham me está haciendo increíble. Yo ya lo había visto jugar bastante, tanto con Inglaterra como en el Dortmund. O sea, era un jugador que ya me gustaba, pero no esperaba que su impacto en la liga y jugando en una posición más adelantada de lo que lo había hecho nunca, iba a ser tan positivo. Es que se está sumando con goles cuando en teoría esa faceta tenía que tenerla más tanto Rodrigo como Vinicius. Rodrigo marcó en el primer partido, Vinicius ha marcado en este, ya llevan un gol cada uno en estos dos encuentros. Pero Bellingham es que ya lleva 3, el primero en su debut y 2 en esta jornada. Sin ninguna duda uno de los jugadores indiscutibles de la liga. Y que bueno, pues que ha caído absolutamente de pie, con ese número 5, jugando en la media punta, recordando a Zidane por momentos. Evidentemente no se parecen tanto, o sea, Zidane
era un jugador con mucha más clase, que al final era puro talento. Bellingham es un jugador pues muy moderno, ¿no? Que tiene ida y vuelta, que tiene técnica, pero también un físico importante, con capacidad para driblar a los rivales, también con potencia física. En general, como digo, un jugador muy moderno, muy completo, y que al Real Madrid honestamente le está encajando de lujo en esa posición de media punta, que muchos decíamos, en los que quizás incluso yo me incluía, que no era su mejor posición para jugar, pero que ahora mismo honestamente yo estoy dudando que quizás realmente sí que sea su mejor posición. El resto de los jugadores destacados del partido, pues Toni Kroos honestamente estuvo realmente bien, o sea, da la asistencia precisamente de ese 1-2, y en general su partido en el centro del campo me pareció muy positivo. También me quedo con Andrei Lunin, que cuando la Almería más atacó y más ocasiones tuvo, creo que fue de lo más destacado del Real Madrid, teniendo que intervenir. También me quedo con Antonio Rüdiger, que a nivel defensivo recordamos que Militao está lesionado de larga duración y Rüdiger tuvo que ser titular, y honestamente el Madrid no ha hecho nada de menos a Rüdiger. De hecho, me gustó mucho más que Álava en esta jornada. Y por parte de la Almería, en Sergio Arribas con su gol, evidentemente. Además, participando en muchísimos ataques de la Almería. Se nota que disfruta de esa posición de media punta, y creo que la Almería le puede ayudar muchísimo en su crecimiento como jugador. Y luego, Adrián Embarba, a mí personalmente a mí me gustó mucho. Sobre todo ya cuando Arribas estuvo un poco más cansado y demás, la mayoría de los ataques de la Almería venían por parte del bueno de Adrián Embarba. Así que las estrellas, pues tengo honestamente muchas dudas. Creo que le voy a dar una Lunin, honestamente, porque no se espera tanto de él. Y ayer, en los momentos claves del partido, creo honestamente que estuvo muy bien, salvando al Real Madrid con buenas paradas. La mayoría es cierto que tiró desde fuera del área, pero donde no eran nada fáciles, y Lunin tuvo que intervenir con éxito. Y tengo más dudas en la tercera, tanto para Rüdiger como para Kroos, como para Sergio Arribas incluso. Yo creo que se la voy a dar a Toni Kroos. No es que fuese un partido sobresaliente, pero sí que me gustó a nivel general lo de Toni Kroos ayer. Es que estaba pensando que quizás Rüdiger fue más importante que Kroos. Pero bueno, entre Kroos y Rüdiger podía estar. Al final damos 3 estrellas y es lo que hay. No le di ninguna a la Almería porque al final el Real Madrid acabó ganando y 1-3. O sea, es un resultado que la Almería sí que tuvo sus oportunidades, pero el Real Madrid acabó ganando con cierta contundencia. Por lo tanto, le voy a dar 3 estrellas al Real Madrid. Y como partes negativas del partido de ayer, a ver, creo que Luis Maximiano es un porterazo y a mí me encanta. Creo que lo va a hacer muy bien, pero es cierto que en el segundo gol para mí falla. Para mí Luis Maximiano falla en el día de ayer y ni tengo que ponerle una cruz. Para mí, Chumi ayer no está bien. O sea, el partido de Chumi a nivel defensivo a mí ayer me deja muchísimas, pero que muchísimas dudas, la verdad. Y tengo dudas con la tercera cruz, porque tampoco creo que hubo ningún jugador que realmente estuviese tan mal. O sea, Luis Suárez tiene ciertos problemas de cara a puerta, ya lo sabemos, pero es un jugador que ayuda mucho a su equipo. Y no lo pondría como algo negativo. Quizás, fijaos, pondría incluso a Alaba. O sea, no creo que el partido de Alaba fuese tan malo, realmente. O sea, no lo fue ni mucho menos. Pero es verdad que a nivel defensivo hubo algunas desatenciones que Rüdiger le tuvo que cubrir. Por lo tanto, bueno, se los voy a dar a Álava, a Chumi y a Luis Maximiano. Pero en general creo que hubo más jugadores positivos que negativos en este encuentro. Pero bueno, con esta importante victoria, el Real Madrid ahora mismo se coloca líder. Como ya lo estáis viendo en la clasificación, debajo del resultado, el Real Madrid ahora mismo va primero. Y precisamente de Almería es el equipo que va colista porque ha perdido sus 2 partidos. Aún así decir que yo creo que la Almería es un equipo que no va a sufrir tanto por salvarse, porque creo que tiene una plantilla muy interesante, muy ofensiva, y que bueno, las primeras jornadas han sido complicadas, pero que creo que crecerá de aquí en adelante. Vamos con más partidos de esta jornada. Evidentemente ya hemos hablado de los grandes, pero hay que hablar de todos los que se han jugado. Vamos a empezar en este caso con los partidos del viernes, porque tuvimos ese Mallorca-Villarreal. De hecho, voy a mirar ciertos apuntes que quería comentar de cara al partido, porque apunté alguna cosa importante y no quiero que se me olvide.
Y en este caso, lo que quería comentar, que se me estaba olvidando, efectivamente lo tenía muy en cuenta, era las dudas que me está dejando en este caso el Villarreal en la primera jornada. Recordamos que venía de empatar de perder contra el Betis y la verdad con un partido bastante, pero que bastante malo, donde creo que solo Alex Baena tiró del carro, el resto muy, pero que muy poquito. Contra el Mallorca, el partido fue por momentos, o sea, creo que al Villarreal aún hay que exigirle bastante más, pero lo cierto es que la segunda parte, una muy buena versión de Jan Moreno volvió a aparecer. También decir que debutaron Gavia y Brereton como titulares. De hecho, Gavia como central me gustó bastante. Creo que mejoró a los de Mandy en la primera jornada. Ben Brereton, el chileno, sí que no estuvo tan bien. O sea, no fue un partido malo, pero tampoco creo que fuese demasiado bueno. Y como digo, realmente el que estuvo muy, pero que muy bien fue Gerard Moreno. También muy sorprendente lo de Sergi Darder, que volvió a ser suplente y entró una vez más en el descanso del partido. No destacó tanto como en el encuentro de la primera jornada, porque la primera jornada contra Las Palmas realmente lo de Sergi Darder fue tremendo. Aquí no pudo marcar tanto la diferencia, pero bueno, a mí me sorprendió, honestamente, que volviese a ser suplente. Y también muy importante la lesión de Raillo. Raillo tiene que salir sustituido en el minuto 45, justo antes del descanso. Y a mí Raillo, antes de tener que salir sustituido por lesión, me estaba pareciendo el mejor de los 22 en el campo. O sea, a nivel defensivo contra Sorlos estuvo muy, pero que muy bien. Como digo, tanto en el 1 como para 1, como en el balón parado a nivel defensivo. Venía de marcar un gol en la primera jornada. Raillo es uno de esos defensores de la liga que está muy, pero que muy infravalorado y que quizá por haber llegado tan tarde a la élite no se habla tanto de él. Pero es un pedazo de central y desgraciadamente tuvo esa lesión al filo del descanso que le va a hacer perderse bastantes, pero que bastantes partidos. De hecho, creo que aún no hay parte médica oficial, pero a priori se comenta que se puede perder hasta 3 meses de competición. Así que baja muy, pero que muy importante para el Mallorca. La estrella del partido se la voy a dar Moreno, no tengo ninguna duda. Al final es el jugador que marca el gol. Su segunda parte es realmente positiva. Es cierto, y hay que decirlo, que yo creo que no fue una de esas actuaciones antológicas de Gerard Moreno, de ese Gerard Moreno que recordamos hace varias temporadas, donde el Villarreal gana la Europa League, donde Gerard Moreno es elegido como mejor jugador de la liga. No es ese nivel, creo que no, que está lejos aún de ese Gerard Moreno, pero sí que es verdad que cuando aparece se nota que es el jugador más diferencial del Villarreal. El viernes lo hizo y fue la estrella para mí del partido. Y de hecho, Quique Setién lo cambia, en mi opinión, cuando mejor estaba jugando. Y el mosqueo que se pilla Gerard Moreno es bastante interesante. Pero bueno, el Villarreal sumó los 3 puntos, que era muy importante, teniendo en cuenta lo que había pasado en esa primera jornada frente al Betis. El siguiente partido, pues tenemos que hablar del colíder de la Liga Española, porque solamente hay 2 equipos que han conseguido sumar los 3 puntos. Lo podría conseguir el Rayo Vallecano si gana hoy en su partido ante el Granada, pero de momento los únicos 2 equipos que han conseguido son Real Madrid, que ya hemos hablado de ellos, y el Valencia, el sorprendente Valencia de Baraja y esta camada de chicos jóvenes que ha aparecido por el momento. El Valencia volvió a responder realmente bien. A mí me pareció superior a Las Palmas, honestamente. Creo que Las Palmas no tuvo su mejor partido. Y el Valencia en una tónica más o menos habitual a lo que iba frente al Sevilla, con Diacabí volviendo a hacer en esa posición de medio centro que tanto nos sorprendió en la jornada número 1. Otra vez con Javi Guerra andando desde el banquillo y otra vez siendo decisivo, entrando desde el banquillo. O sea, Javi Guerra como jugador de revulsivo está funcionando muy pero que muy bien en el centro del campo. Algunas novedades en Las Palmas, como las titularidades ya de Munir y de Mika Mármol, los 2 fichajes seguramente más importantes de Las Palmas en este mercado. Decir que Mika Mármol entró por un Saúl Coco, también era uno de los centrales que más ganas tenía de ver en esta primera división, pero fue suplente por Mika Mármol, lo cual me sorprendió, la verdad. Pero bueno, Mika Mármol es verdad que estuvo bien. Munir, pues es cierto que no tuvo su mejor partido. Y también hay que decir que el encuentro, aunque el Valencia creó bastantes ocasiones y demás, creo que los jóvenes Fran Pérez y Diego López estuvieron bien desde los extremos. Es cierto que el gol acaba llegando desde el punto de penalti en una acción pues desafortunada.
de Javi Muñoz, que le da con la mano. Y el penalti se encargó de transformarlo Pepe Lu. Un Pepe Lu que ha sido el fichaje, pues, el más importante de este verano. Han sido 5 millones, además llegando desde el Levante, con la rivalidad que hay entre Levante y Valencia, ¿no? Equipos de la misma ciudad y demás. Y bueno, Pepe Lu ya se nota que se está erigiendo como uno de los líderes del equipo. O sea, asumiendo la responsabilidad en ese penalti. Creo que su partido ya había sido bastante positivo hasta el penalti. Y por eso, evidentemente, se va a llevar también la estrella, es decir, lo que puedo colocar bien, ahí, de este encuentro. O sea, creo que lo de Pepe Lu es un jugador muy importante en clave Valencia, perdón. Sabíamos que tenía nivel de sobra para la primera división. La apuesta del Valencia por su fichaje había sido importante y creo que de momento lo está demostrando. O sea, ya no es el hecho de que tiene el penalti, sino el hecho de que es uno de los jugadores ya insustituibles para Rubén Baraja en estas primeras jornadas. Así que, como digo, muy positivo lo de Pepe Lu. Y el Valencia, pues que bueno, de momento, equipo revelación, sin ninguna duda, en este inicio de temporada. En el siguiente partido, pasando a los partidos del sábado, sigue dejando ver la Real Sociedad. Le pasó algo muy parecido al partido de la primera jornada, siendo mejores en la primera parte, dominando, generando ocasiones, Cubo de nuevo fantástico. Entró Barrenechea en esa posición de Oyarzabal, que fue suplente, y lo hizo realmente bien. En general, la Real Sociedad, como digo, tú veías la primera parte y decías, ese partido la Real Sociedad se lo lleva de forma realmente clara. Y más ante un Celta de Vigo que sigue dejando dudas. Creo que el Celta fue uno de los equipos que peor parado salió de esa primera jornada. Un equipo realmente débil, que cometía fallos, que arriba sigue pareciendo que faltaba algo. Encima en este partido no estaba Carles Pérez, Veiga estaba en el banquillo y ni siquiera jugó porque ya se va a ir. Bueno, el Celta en una situación convulsa. Si tú veas los primeros 45 minutos, estaba bastante claro que la Real Sociedad parecía que iba a ganar. De repente en el descanso cambian cosas, la Real Sociedad deja de atacar. O sea, la Real Sociedad tuvo ocasiones pero no consiguió matar el partido. Dejó vivo al Celta. Y honestamente, salió Rafa Benítez con un cambio táctico. Pasó a jugar con un 5-2-3 o 5-3-2, según como se quiera ver, metiendo a Mingueza de carrilero, Fran Beltrán como central, y luego entró Aidú para ya hacer más firme esa defensa de 5 atrás. Stan Larsen como de falso extremo derecho. Mira, cambios tácticos que a priori no te los esperabas, pero que corrigieron totalmente la dinámica del partido. El Celta empezó a jugar mejor, el Celta empezó a tener la pelota y a generar muchas ocasiones en el segundo tiempo, liderados por un Iago Aspas que volvió a estar a un muy buen nivel. Y ahí honestamente, no solo es que el Celta empatase el partido en los instantes finales, sino que creo que hizo incluso méritos para llevárselo. Si no fuese por una Alex Remiro, que yo ya directamente le voy a dar la cera del encuentro. Sé que han sacado muchos porteros esta jornada. Ya le hemos hablado muy bien de Lunin, hemos hablado muy bien de Ledesma, por supuesto, pero es que también hay que hablar muy bien de Alex Remiro. Si no fuese para Alex Remiro, la Real Sociedad pierde directamente en ese partido en su campo frente al Celta. Es verdad que el Celta, como digo, 90 primeros minutos de la primera jornada malos, primeros 45 minutos de este segundo partido malos también, pero los segundos 45 dan esperanzas que con algún cambio táctico y alguna pieza más, este equipo puede ser bastante interesante. Rafa Benítez para mí es uno de los laterales de la jornada por lo que consiguió hacer en la segunda parte. Y lo que digo, la Real Sociedad es un equipo pues que este año a priori es favorito para volver a conseguir esa cuarta plaza, tiene que jugar Champions, pero de momento su inicio de liga, más que ser malo, que tampoco me está pareciendo malo, está siendo inconsistente. O sea, el equipo se está cayendo en las segundas partes. Y aunque tiene grandes jugadores, y todos sabemos que los tienen, porque ayer de nuevo el Romy Lenormand como central es muy bueno. Hamari Traoré para mí ha caído bastante bien en el lateral derecho. Ayer, o más bien dicho el sábado, Cubo y Barrenechea como extremos estuvieron geniales, pero aún así siguió siendo insuficiente para poder llevarse los 3 puntos. Y ya son 2 jornadas y 2 empates, ¿no? El único equipo que ha empatado los 2 partidos inaugurales. Y como digo, si no llega a ser por Remiro, ayer la Real Sociedad hubiese perdido. Y como digo, el Celta creo que la segunda parte honestamente se mereció ganar. Y vamos con sus rivales en este caso, que tras una primera jornada mala sí que han conseguido ganar, en este caso en ese segundo partido, y en un partido muy complicado, visitando a Osasuna.
Mira que en el post que hicimos de la primera jornada, yo dije que Osasuna había sido el equipo que más me había gustado y los que menos, Celta y Athletic. Y precisamente, mirad cómo puede cambiar la cosa. La segunda parte del Celta muy positiva esta jornada y el Athletic, pues que fue muy superior a Osasuna. La primera parte fue absolutamente brutal. O sea, la primera parte del Athletic fue un baño tremendo en Osasuna que no la vio venir. O sea, Nico Williams hizo lo que quiso en esa banda izquierda. Mira que la primera parte de Nico Williams frente al Real Madrid fue negativa, que tuvo que ser sustituido porque no le salía nada. Y en este partido a Nico le salió de todo. O sea, el centro a su hermano en el 1-0 es espectacular. Y es verdad que Iñaki Williams también le gana muy bien la espalda a Mojica, que tuvo un partido bastante negativo, el lateral izquierdo de Osasuna. Y luego el gol, o sea, el 0-2 es una obra de arte. Cómo hace regates, cómo se va, una bicicleta. Luego es verdad que la asistencia a Guruceta realmente era un intento de disparo. Pero bueno, acaba con el 2-0 y como digo, Nico Williams en esa primera parte prácticamente es que solventa el partido. Luego en la segunda Osasuna sí que intenta ir a por todo, con cambios ofensivos. La expulsión de Sancet evidentemente marca mucho la trascendencia del encuentro, porque directamente Osasuna se vuelca a buscar esa victoria. Y aún así el Athletic con un jugador menos se mantuvo bastante firme, con Unai Simón haciendo una actuación espectacular. Es que una vez más lo de los porteros esta jornada ha sido increíble. También usaron mucho tanto Vivian como Aitor Paredes. Ambos centrales del Athletic estuvieron muy bien ante la baja de Geray, que sigue lesionado. Y como digo, a mí el Athletic en la primera parte a nivel ofensivo me gustó mucho, y en la segunda a nivel defensivo trabajó realmente bien. Osasuna creo que hizo méritos para marcar al menos algún gol, porque la segunda parte es que era acoso básicamente hacia la portería de Unai Simón, pero por la falta de acierto al final no pudieron marcar ningún gol. Luego encima el partido acabó muy caliente y desgraciadamente con la entrada del Chimi Ávila hacia Berenguer. O sea, supongo que casi todos la habréis visto, pero si no la habéis visto podéis buscarla, porque la entrada que le hace el Chimi Ávila a Berenguer es terrible, absolutamente. Es una entrada que va a hacerle muchísimo daño a Berenguer. La expulsión, o sea, la roja es clarísima. De hecho, más que la roja, que evidentemente es merecida y demás, no sé si la habéis escuchado, pero Yago Arrasate en la rueda de prensa post partido. Literalmente, el entrenador en la rueda de prensa dijo que perdón a la afición del Athletic por el comportamiento de su jugador y que era una lástima porque no era ni la primera ni la segunda vez. O sea, las frases que dice un entrenador que está muy decepcionado con su jugador y que más que una regañina es eso, ¿no? Es la frase de un padre decepcionado que ya ha advertido a su hijo más de una vez y su hijo se sigue equivocando, ¿no? Pues era la sensación que daba Yago Arrasate en esa rueda de prensa post partido hacia el Chimi Ávila, que como digo, es un jugador que siempre está bien verlo porque es un jugador agresivo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que es un jugador que siempre pelea, que siempre lucha, que ayuda muchísimo a sus compañeros, pero lo cierto es que tiene desconexiones, idas de olla, dicho claramente. Y no es la primera vez que intenta lesionar o hacer daño a un rival con sus acciones que no tienen ningún tipo de sentido. Lo intentó en este caso frente a Alex Berenguer, y es una lástima que un jugador pues que tiene buen nivel de fútbol y buenas capacidades tenga ese tipo de comportamiento dentro del campo. Espero que se le sancione bastante fuerte y que en algún momento, aunque quizás sea tarde, aprenda de esos errores, porque honestamente acciones de violencia en el fútbol, ya no agresiones, porque un calentón y una incluso agresión en algún momento te puede pasar, como lo de Rafinha por ejemplo, frente al Getafe. O sea, es un error muy claro, pero por el momento del partido se puede hasta medio entender. Pero de hacer una entrada para intentar hacer daño y lesionar a un rival, me parece casi algo hasta casi imperdonable, fijaos lo que os digo. Y ahí el Chimi Ávila honestamente pues es un jugador un guarro como los hay pocos en la liga. Honestamente, es duro decirlo así, pero esas son las acciones que a mí personalmente más me cabrean. Y así estaba ayer también su entrenador, Yago Arrasate, que la reprimenda que le mete en rueda de prensa no fue para menos. En cualquier caso, respecto a lo que el partido fue como tal, ya lo he comentado, Osasuna, uno de los equipos que más me gusta, ya lo sabéis, por todo lo que ha conseguido en este último año, se quedó corto frente al Athletic. Y el Athletic, pues que, como digo, mirad cómo cambia el fútbol de una semana a otra. La primera semana del Athletic me pareció el peor equipo directamente en ese encuentro frente al Real Madrid. El equipo que más me decepcionó de los 20. Y en esta segunda jornada
En primera parte ofensiva muy buena, segunda parte defensiva incluso aún mejor. Así que evidentemente premio para el Atlético en esos 3 puntos en tierras navarras. Y para mí la estrella del partido podría estar entre Unai Simón, que creo que paró y mucho, pero también es cierto que Nico Williams creo que se merece esa estrella. Por cómo ha reconducido su situación de este primer partido, como he dicho antes, frente al Real Madrid en la primera jornada muy mal, pero aquí frente a Osasuna realmente genial, y que al final fue elemento ofensivo diferencial, participando en las 2 asistencias de los 2 goles del encuentro. Y ya finalmente nos vamos al último partido de los que queda por comentar, de los que se han jugado. Recordar que hay hoy 2 más, todavía tienen que jugar Sevilla frente a Alavés y Granada frente a Rayo Vallecano. Pero el que tuvimos ayer domingo, el primero de estos, que se jugó a las 7 de la tarde, fue ese Girona-Getafe. Una victoria pues realmente contundente del conjunto catalán, ante un Getafe, bueno, pues que venía bien, ¿no? Desde empate ante el FC Barcelona en la primera jornada, con ese juego de Bordalás, defensivo, directo, agresivo, que siempre suele funcionar realmente bien. Como digo, funcionó muy bien ante el FC Barcelona, pero sorprendentemente ayer frente al Girona, ese viaje a tierras catalanas le costó caro al Getafe. La gran goleada de la jornada, 3-0, muy contundente del Girona, que fue superior del minuto 0 hasta el 90, la verdad, fue así. El Getafe venía con la expulsión de Jaime Mata, ahí entró Borja Mayoral, que honestamente pues no estuvo acertado desde esa posición. El Girona estuvo bastante cómodo, incluso en la pausa de hidratación, para los que visteis el partido, ya con el resultado 3-0, Michel decía a sus jugadores que no quería pases de moverla por moverla, sino que fuesen a por el cuarto, que los pases fuesen verticales, que se buscase generar fútbol ofensivo y marcar incluso aún más goles. Eso habla de lo que es este Girona, un equipo que da gusto verlo, que cuando tiene el día es uno de los equipos que más se puede disfrutar. Uno de esos días fue ayer en este partido, y como digo, ha sido pues la gran victoria, ¿no?, contundente de esta jornada. Le salió realmente bien a Michel lo que planteó, con Sigankov en su banda derecha, no de media punta, mejorando muchísimo. Con Yangel Herrera esta vez no anclado en el doble pivote, sino como interior con mucha libertad, y ahí llega el 1-0. Yangel Herrera es un jugador que si lo anclas a un doble pivote a mí se me queda bastante corto, pero como tenga libertad llegada al área, puede marcar diferencias, y así lo hizo en ese 1-0, con un muy buen centro de Sabio, que por cierto el otro día en banda derecha no me gustó, pero en banda izquierda en este partido sí que estuvo bien. Luego el 2-0 ya lo puso Cristian Stuani, y finalmente también el propio Cristian Stuani puso el 3-0. Parecía que Stuani iba a ser suplente porque Dovic entró el otro día y marcó gol en su debut, el delantero ucraniano, y sin embargo Stuani ha vuelto a repetir titularidad, y mirad cómo se reivindica, ¿no?, el veterano delantero uruguayo, con un doblete y siendo uno de los jugadores pues seguramente de los más históricos, si no es que el más histórico del Girona en primera división, ¿no?, con cifras absolutamente tremendas. Y a pesar de su edad, vemos como todavía puede seguir marcando goles, como es el doblete en el día de ayer. Es verdad que David Soria falla en el tercer gol, o sea, el error de David Soria es bastante claro. Miguel Gutiérrez en banda izquierda fue un puñal todo el partido. Mirad que está ahí defendiendo Damián Suárez y Juan Iglesias, o sea, el Getafe plantea un doble lateral ahí, y sin embargo Miguel Gutiérrez consiguió perfectamente marcar la diferencia en ese sentido. Es verdad que el Getafe tiene bajas, que sigue teniendo jugadores que tienen que aportar algo más. Ayer entraron canteranos, de hecho Santi García, el chico del B, tuvo bastantes minutos, ¿no?, entrando por Aleñá. En fin, creo que al Getafe todavía le faltan algunas piezas importantes, pero en general, como digo, aún así el Girona fue muy pero que muy superior. La estrella del partido, creo que no hay ninguna duda, se la vamos a dar al bueno de Cristian Stuani, porque con su doblete yo creo que al final acaba marcando la diferencia en el partido. Y un Girona pues que ojo, que se sitúa ahí con 4 puntos, junto con Atlético de Madrid, FC Barcelona, Betis, bueno, equipos de esa pelea europea, incluso Champions, y el Girona pues ya en estas 2 primeras jornadas pues ya está allá arriba, ¿no? Así que habla bastante bien del equipo de Michel. Hasta aquí todos los partidos que tenemos que comentar de la jornada. Faltan 2, los comentaremos mañana, también con ese 11 ideal de la jornada, que ya ha habido muy buenas actuaciones, como hemos repasado en estos 8 partidos, así que el 11, cuidado con que hoy alguno haga una muy buena actuación,
porque se van a tener que quedar jugadores que han hecho una gran actuación fuera del 11, así que ojo con eso.